Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición Big Laurel, en la que vamos a adentrarnos en la coordinación hormonal, visto ya toda la parte de la coordinación nerviosa. En este nuevo episodio vamos a ver, dentro de esa nueva coordinación hormonal, por un lado el mecanismo de acción, cómo actúan las hormonas. Veremos en segundo lugar sus mecanismos de regulación y veremos en este caso cómo se presenta la coordinación hormonal en la mayor parte de los invertebrados, dejando la coordinación hormonal de vertebrados para el siguiente episodio. Vamos por tanto a comenzar en primer lugar con algunos aspectos generales de esa coordinación hormonal. La coordinación hormonal está llevada a cabo por un conjunto de células y de glándulas. Ahora veremos la diferencia entre las glándulas secretoras y las células neurosecretoras, pero ambos tipos sí es verdad que tienen en común el que finalmente liberan hormonas que van a viajar por el torrente sanguíneo y que van a llegar a ciertos órganos diana, a los cuales van a estimular de alguna manera. Por eso la hormona y en general la coordinación hormonal juega un doble o triple papel fundamental. Por un lado, junto a esa coordinación nerviosa, contribuye al equilibrio homeostático más a medio y largo plazo respecto de la coordinación nerviosa, pero es verdad que la hormonal también va a permitir que muchos órganos y que muchas glándulas regulen su actividad, por tanto contribuyen a ese equilibrio homeostático. En segundo lugar, no hay que olvidar que buena parte de las reacciones metabólicas, de crecimiento, desarrollo de las células están reguladas por la acción hormonal y que además en líneas generales, lo iremos viendo en los sucesivos episodios, gracias a la hormona se desempeñan una enorme variedad de funciones. Vamos a comenzar viendo en primer lugar el mecanismo de acción. Primera idea clave cuando hablamos de órganos endocrinos, estamos hablando de dos tipos de secreción hormonal. Hablamos A, de lo que serían las glándulas secretoras, y luego veremos B, lo que llamaremos las células neurosecretoras. Vamos a comenzar en primera instancia con las glándulas secretoras. Para ello, estas glándulas están conectadas, en efecto, con algún tipo de neurona que lleva los impulsos nerviosos. Cuando esos impulsos nerviosos llegan a la glándula neurosecretora, ese estímulo hace que automáticamente todas las células que forman parte de esa glándula secretora automáticamente comiencen a liberar hormonas que van a ser vertidas al torrente sanguíneo. Esas hormonas, viajando en la sangre, finalmente van a activar a células, a receptores de sus órganos diana, a los cuales finalmente estimulan. A diferencia de estas glándulas secretoras, en segundo lugar podemos encontrar las células neurosecretoras, más propias, por ejemplo, de los invertebrados. En este caso, el estímulo nervioso también viaja a través de una neurona que contacta finalmente con otra neurona, pero es una neurona especial, la llamamos una célula neurosecretora, que en efecto tiene el aspecto de una neurona, pero que finalmente no libera neurotransmisores, sino que lo que hace es liberar neurohormonas. Igualmente al torrente sanguíneo, esas neurohormonas viajan en la sangre y finalmente activan ciertos receptores de células diana del órgano diana que finalmente van a estimular. Vamos a ver ahora, dentro del mecanismo de acción, vamos a ver primero químicamente. Químicamente las hormonas son variadas, o las neurohormonas, y podemos hablar en líneas generales de hormonas constituidas por péptidos o proteínas, pero también en su composición entran los lípidos, esteroides, derivados de ácidos grasos. Digamos que hay una enorme variedad. Eso sí, dependiendo del tipo de receptor que encontramos en el órgano diana. Vamos a hablar de dos tipos de hormonas. Veremos que hay hormonas hidrosolubles y de hormonas liposolubles. Eso está condicionado por ese tipo de receptores. Veremos que existen los receptores de membrana externos y luego veremos que existen los receptores intracelulares para esa hormona o neurohormona, pero internos. Vamos a ver la diferencia entre ambos. En primer lugar, vamos a ver los receptores de membrana. A ver, estos son los que están ubicados en la membrana externa de la célula, del órgano diana, que esa hormona o que esa
neurohormona va a activar. Claro, ocurre que estos receptores de membrana son propios de la hormona hidrosoluble. ¿Cuál es su peculiaridad? Estas hormonas son incapaces de atravesar la membrana lipídica. Por tanto, necesitan primero activar al receptor y ahora es el propio receptor el que activa unos mensajeros químicos intracelulares que son los que ya finalmente activan a determinados orgánulos citoplasmáticos del interior de la célula. Si recordamos un poquito una membrana, las membranas estaban formadas por una bicapa fosfolipídica, nos acordamos, ¿verdad?, en la que estaban intercaladas algunas proteínas. Esto podría ser simbólicamente una membrana plasmática. Imaginamos que esto es el exterior de la membrana y que aquí estaría situado, lógicamente, el interior. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que en cuanto a receptores, existen algunas células que tienen en la parte externa un tipo de receptor. Vamos a dibujarlo de esta manera. Por aquí continuaría luego la bicapa fosfolipídica. Bien, ¿qué ocurre en este caso? En este caso ocurre que estos receptores están hechos para que en ellos encaje perfectamente la hormona. Esto sería simbólicamente lo que hemos dicho, un receptor de membrana y un receptor de membrana que acoge y encaja perfectamente con su correspondiente hormona. Borramos aquí hormona o neurohormona, en este caso muy importante, hidrosoluble. Claro, ¿qué ocurre? Pues que sencillamente este tipo de hormonas no pueden atravesar la membrana, por tanto tienen que activar primero a un receptor y ahora efectivamente ese receptor lo que hace es contactar con algún tipo de mensajero, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo mensajero químico, y ese mensajero químico, una vez que es activado por el propio receptor, que ha sido activado por la membrana, en biología, sobre todo el año que viene en segundo bachillerato veréis todos estos procesos en cascada, ¿no? A partir de aquí, ese mensajero químico es el que ya va a activar a algún orgánulo citoplasmático ya del interior. De esta forma es como una hormona que no es capaz de atravesar la membrana ha activado a un receptor y este ha activado a un mensajero que finalmente ya activa al orgánulo citoplasmático. Sin embargo, en el otro caso, en el caso de los receptores intracelulares, vamos a imaginarnos que efectivamente en ese caso no les hacen falta ningún tipo de receptor de membrana. Lo que le ocurre en ese caso es que estaríamos hablando, repito, segundo caso, de lo que serían hormonas, por el contrario, liposolubles. ¿Qué les pasa a estas hormonas? Estas hormonas, sin embargo, repito, sí que pueden perfectamente atravesar el interior de la membrana y en este caso ya no requieren de ningún tipo de mensajero, sino que directamente entran, atraviesan y una vez en el interior, la hormona va a contactar directamente ya con algún orgánulo, ¿de acuerdo? Orgánulo citoplasmático. Por tanto, aquí se produce un proceso más directo que en el caso de los receptores de membrana. Mecanismo de regulación. ¿Cómo se regula todo este proceso? Bueno, es evidente que, como siempre en biología, tanto el exceso como el defecto son evidentemente perjudiciales. Desde luego, el exceso de hormona en sangre o el exceso de una neurohormona en sangre va a ser evidentemente perjudicial, ¿no? ¿Cómo o qué mecanismos de regulación tienen las hormonas o las neurohormonas para un poco regular todo esto? Bien, imaginemos que llega un estímulo a través de un axón que estimula una glándula endocrina o bien una célula neurosecretora. Vale, ese estímulo, digamos que la llegada de esos impulsos nerviosos automáticamente activan a la glándula, que comienzan entonces a producir hormona en sangre. Esa hormona en sangre va poco a poco aumentando y la hormona llega a su órgano efector. Ya hemos visto que pueden ser de los tipos que hemos analizado, o bien pueden ser a través de receptores de membrana o de receptores intracelulares. Claro, ¿qué ocurre? Que si este proceso
continúa de manera ininterrumpida, llega un momento en que la hormona en sangre está demasiado concentrada. La propia hormona en sangre entonces inhibe a este proceso y lo que hace es detener la llegada del impulso nervioso. La glándula endocrina se inactiva y automáticamente la hormona en sangre disminuye. De la misma manera, si la hormona en sangre ha disminuido más de la cuenta, entonces vuelve a activarse el estímulo, el impulso vuelve a activar a la glándula endocrina y otra vez vuelta a empezar con este proceso. De esta manera, en un proceso de yin-yang, en un proceso de activación-inhibición, se va retroalimentando y retroregulando todos estos procesos. Vemos ahora, dentro de la coordinación hormonal en los invertebrados, vamos a ver un poco el papel importante que juegan las neurohormonas. Para empezar, diremos que en los invertebrados, en líneas generales, presentan hormonas, más bien neurohormonas, que van a ser producidas por células endocrinas. Sí que vemos algunos grupos de invertebrados donde casi podríamos hablar de glándulas endocrinas, pero todavía son muy simples, muy sencillas. O bien hablamos de neurohormonas producidas por esas células neurosecretoras, esa especie de neuronas que ejercen o que liberan neurohormonas. Por supuesto, tanto en invertebrados, al igual que en vertebrados, esas neurohormonas en general juegan un papel fundamental, por ejemplo, en procesos como el mimetismo, sobre todo en todos los procesos de crecimiento, de maduración. Luego veremos algunos ejemplos, ¿no?, de la metamorfosis o regulación incluso en procesos osmóticos. Este cuadro general complicado un poco resumiría los principales grupos de invertebrados con el tipo de estructuras productoras. Podemos hablar en algunos casos de simples células neurosecretoras, de neuronas, hablamos de ganglios, hablamos en los moluscos, por ejemplo, de glándulas endocrinas muy sencillas y muy simples. En los crustáceos se habla del órgano I, que sería también neurosecretor, y en los insectos sí que ya hablamos de células y de alguna glándula endocrina. Muy fácil, bueno, de forma muy resumida diremos que en cada una de estas estructuras van a dar lugar a algún tipo de hormona, que la veremos, y veremos qué función desempeña. Por ejemplo, los pólipos y las medusas, simplemente, como siempre, los más simples que son, presentan células neurosecretoras que regulan en general el crecimiento. Esas células lo que hacen es liberar factores estimulantes del crecimiento. En el grupo de los gusanos, de los más evolucionados, los anélidos, no llegan a tener glándulas endocrinas, sino ganglios, los cerebroides y los ventrales, que lo que hacen es liberar neurohormonas, que también están un poco implicadas en los procesos de regeneración, de crecimiento. Los moluscos ya incorporan por vez primera algo parecido a una glándula endocrina, la glándula óptica. Esta libera las gonadotropinas, que en general permiten la maduración de las gónadas, el paso del individuo a adulto y su crecimiento. Los crustáceos, por ejemplo, presentan también estructuras neuroendocrinas, la llamamos el órgano I en las mandíbulas o el órgano X en los pedúnculos. El órgano I, por ejemplo, libera la hormona de la muda, que regula todo el proceso de la muda, pero su órgano X lo que hace es liberar una hormona que inhibe la muda, la HIM, que por tanto al inhibirla, digamos que regula todos esos procesos. O los insectos, que van a presentar ya glándulas endocrinas un poco más desarrolladas y donde ya sí vemos realmente hormonas muy parecidas a los vertebrados. Veremos una neurohormona de activación o la hormona ecdisona, que veremos que van a regular todo el proceso de la muda y de la metamorfosis. En efecto, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se regula la metamorfosis y la muda. En primera instancia, hablamos de la mariposa, normalmente activada por bajas temperaturas. El protocerebro lo que va a hacer es producir un primer tipo de hormona, la neurohormona de activación, también la llamamos la protaracicotropina, neurohormona de activación. Esa hormona, esa neurohormona de activación, en principio se va a almacenar aquí, en el llamado cuerpo cardíaco, y lo que hace un poco es esa hormona controlar a la glándula protorácica. Cuando esta hormona se activa y se libera, esa neurohormona de activación, esa neurohormona activa la glándula protorácica y es esta glándula la que finalmente libera la ecdisona. La ecdisona es la hormona que va a permitir la muda, todo el proceso. En paralelo, estos individuos tienen en los cuerpos alares,
tienen otra hormona, la neotenia. En las primeras fases, la neotenia es la que realmente permite que el individuo se encuentre en estado larvario. ¿Qué ocurre cuando la neotenia comienza a disminuir su concentración en los líquidos circulantes, la hemolinfa, etcétera? Bueno, automáticamente en contrapeso la ecdisona se activa, la glándula protorácica empieza a liberar ecdisona y esta es la que provoca la muda del exoesqueleto y la metamorfosis. Por tanto, en primera instancia actúa la neotenia, que mantiene ese estado larvario, y cuando su concentración disminuye, aumenta la concentración de ecdisona, gracias a esa neurohormona de activación liberada por los cuerpos cardíacos. Todo, como siempre, son procesos en cascada, en cadena, que finalmente van a permitir el proceso de la metamorfosis del individuo.